¿Qué tal? Esta nueva sección vamos a hablar de mis libros. Varias de las cápsulas estarán hablando de este libro que se llama Una introducción epistemológica al psicoanálisis. Y bueno, la introducción a este libro me parece, digamos, importante que cuando pensamos en psicoanálisis no lo podemos pensar como si se tratara de una disciplina cerrada, sino que es efecto de una serie de diálogos, de construcciones, de hipótesis, de propuestas, no todas ellas acabadas, muchas de ellas en status nascendi, otras que además siguen nutriéndose con otro tipo de propuestas, de experiencias. Es así que podemos dar cuenta que el psicoanálisis se ha ido nutriendo de diferentes campos, diferentes teóricos, incluso dentro del propio campo psicoanalítico, pero, y esto es quizá lo más importante, que el psicoanálisis se nutre también de otro tipo de experiencias, de otro tipo de apuestas del conocimiento humano. En esto estamos pensando en la filosofía, estamos pensando en la literatura, estamos pensando también en otro tipo de cuestiones, las matemáticas, la física, la etología, la antropología, la historia, la mitología, el estudio de las religiones, etc. O sea, la condición humana es tan compleja que requiere de un acercamiento no solo en distintos planos, sino también en distintas áreas en donde se ha desplegado esta condición. Por ejemplo, si queremos dar cuenta de esta compulsión, de esta fuerza que lleva a una persona a veces a jugar, por ejemplo, las famosas ludopatías, si leemos El jugador de Dostoyevsky, más que una viñeta clínica, tenemos ahí un tratado general sobre las pasiones humanas, sobre cómo de alguna manera eso opera, ¿no? Y entonces, si es así, el psicoanálisis tiene que trabajar con esos autores, esos gigantes que se han permitido ver la condición humana, pero no la actual, no al hombre contemporáneo, sino al hombre que ha estado caminando a lo largo de la historia. Es así, por ejemplo, bajo este mismo sentido de trabajo con lo clásico, que directores de cine, por ejemplo, Akira Kurosawa, cuando hace la película de Tronos de Sangre, lo hace inspirado en el texto, en la novela de Shakespeare, no es una novela, en esa tragedia de Shakespeare que se llama Macbeth. Y entonces, ¿cómo opera ese tipo de cuestiones? Cómo de alguna forma esto que Shakespeare da cuenta en un momento de la historia, de repente puede aparecer en otros, ¿no? Distintos y de diferentes maneras, porque de lo que está hablando Shakespeare no es del hombre que él estaba viendo, sino del espíritu humano que ha acompañado lo que podríamos pensar el proceso civilizatorio, pero no solo occidental, sino también oriental. Así, por eso el psicoanálisis debe nutrirse necesariamente de ese tipo de autores, pero también de antropólogos. O sea, aprende mucho de la antropología, aprende mucho de la sociología, de la filosofía. Entonces, si es así, no podemos pensar que el psicoanálisis pueda ser reducido en esta propuesta epistemológica solamente una revisión del carácter científico. Sin duda es importante, pero como estamos diciendo, también las humanidades son importantes, también las artes son importantes, todo aquello que de alguna forma refleje el espíritu humano, todo aquello que pueda ser una pesquisa para ver esta complejidad, que ese es el tema precisamente del psicoanálisis, que si lo unidimensionalizamos, lo acartonamos. Si pensamos en un acercamiento en un solo plano, con una sola dirección, estamos hablando quizás sí de algo de lo humano, pero se pierde, se empobrece en la medida en que no podemos ver las contradicciones que lo habitan, que no podemos ver los complejos planos en que opera, que nos damos cuenta que no se trata de un hombre como quisiera ser visto rápidamente, como un ser racional,
como operando desde la conciencia, el famoso cogito cartesiano, pienso, luego existo, en donde lo que Freud precisamente revela es que somos seres que estamos totalmente determinados por el inconsciente, por una serie de procesos que gobiernan la vida de los hombres sin que la conciencia a veces lo pueda advertir. En ese sentido, esas operaciones de carácter inconsciente tienen que ser, trabajadas, estudiadas, y ese es el propósito de este libro, haciéndonos cargo de esta complejidad transdisciplinaria, interdisciplinaria y simultáneamente atendiendo a un hombre entendido ya no unidimensionalmente, sino multidimensionalmente, complejo y sobre todo también contradictorio, donde en él habita Dios y el diablo. Todas las fuerzas están en lo que es el espíritu humano. Por eso una propuesta epistemológica lo único que está buscando es el rigor. Se está tratando de mostrar que si bien es verdad que es necesario toda esta serie de diálogos, toda esta serie de propuestas, es necesario encontrar en ellas aquello en donde podemos anidar a problemas que podamos rastrear y que puedan ser útiles en lo que puede ser una práctica que oriente esencialmente, que es lo que le interesa al psicoanálisis, al dolor, al sufrimiento, al malestar, lo que conocemos como síntomas, angustias, inhibiciones, etc. Entonces, entendido así, es que podemos hacer una aproximación psicoanalítica a una serie de propuestas que están concernidas en la condición humana, pero sí y solo sí es entendido desde la complejidad. Desde una teoría esencialmente crítica, una teoría que, como ustedes, seguramente algunos de ustedes recordarán, se planteaba como a Freud, como uno de los filósofos de la sospecha, de la mano de Nietzsche y de Marx, porque precisamente lo que venían ellos era cuestionar la manera en que se había sido pensado el hombre hasta ese momento, entre la sociedad, ¿no? Entonces era una tradición humanista que no mostraba estos rastros oscuros, que no mostraba esta parte donde a veces encontramos un hombre lleno de odios, llenos de miedo, que es capaz de hacer campos de concentración, que es capaz de hacer un Taj Mahal, que es capaz de torturar, que es capaz de amar, y que en esa aventura de lo que llamamos lo humano está siempre en un sentido de espectralidad, ¿no? No podemos verlo como bueno o malo, sino como en un espíritu, como hubiera dicho Nietzsche, más allá del bien y del mal, en un sentido extramoral, ¿no? O sea, donde eso no es suficiente para concernir la condición humana. Pues bien, esa es la propuesta de este libro, que está construido con 5 capítulos. Esos 5 capítulos ya intentaré dar cuenta de algunos de ellos posteriormente. Para finalizar esta introducción, también me parece muy importante algo que de alguna forma Slavoj Žižek muestra de la propuesta psicoanalítica. O sea, ya no se trata solo de tratar de comprender qué es la teoría psicoanalítica, sino también de los efectos de la teoría psicoanalítica hacia lo que podrían ser las propuestas teóricas, epistemológicas. Por ejemplo, aquí también planteo la importancia de hacer una diferencia, si queremos, en la tarea del conocimiento, entre aprender, entender, conocer, discernir, desde luego el mecanismo de defensa que Freud subraya de la intelectualización, lo que son los procesos de pensamiento. O sea, si vamos a dar cuenta de lo más complejo, digamos, de estas posibilidades, que es conocer al hombre, también tenemos que empezar a plantearnos nosotros mismos las herramientas que tenemos para hacerlo. O sea, tenemos que hacer una verdadera revolución y una verdadera crítica de los instrumentos de los que nos hemos servido anteriormente, ¿no?
Entonces, me parece que ese es el espíritu que guía este libro, que es de ida y vuelta, o sea, hablar sobre el psicoanálisis y qué es lo que el psicoanálisis también nos ha tocado, qué es lo que el psicoanálisis ha cambiado, qué es lo que el psicoanálisis de alguna forma ha mostrado de estos perfiles a veces demasiado acartonados, simplones, unidimensionales, para retratar al hombre, ¿no? Y bueno, espero que esta introducción al libro haya sido de su interés. Muchas gracias.